Los 15 miedos más grandes que padecemos los seres humanos. Solemos pensar que el miedo solo tiene una cara o expresión. Sin embargo, en esta cápsula express nos proponemos presentar una lista de al menos 15 modalidades del miedo. Nosotros consideramos que el miedo, junto con el orgullo, la soberbia, la ira, la envidia y la tristeza, es una de las manifestaciones no solo más paralizantes y debilitadoras para los seres humanos, sino además destructivas y engañosas. Larga y cansada ha sido nuestra lucha por erradicar y vencer de nuestras vidas el miedo. Lo cierto es que cada uno de nosotros, cada uno a su manera, hemos intentado por muchos caminos encontrar el antídoto, la fuerza y el poder para vencer el miedo, el que ronda y asedia a nuestras mentes y corazones, a nuestros cuerpos y almas. La religión, el conocimiento, la razón, el intelecto y la conciencia son solo algunos de los caminos que hemos transitado con la esperanza de encontrar el alivio y la solución para nuestros múltiples miedos. También hemos buscado la alternativa contra el miedo por medio de la filosofía y la medicina, especialmente en la psiquiatría y el psicoanálisis, y claro está, en las medicinas y las pastillas. Pero ahí no acaba. Muchas personas tratan de superar sus miedos por medio de la fuerza física, o cargando armas, pistolas y cuchillos. Otros, los que pueden, viven rodeados de guaruras y escoltas, creyendo con eso que están libres y exentos del miedo. ¿Y qué decir acerca de las miles de doctrinas que circulan en el mundo y en Internet, las que prometen liberarnos del miedo y en las que hemos depositado nuestra confianza y dinero, pensando que serían la panacea y la clave para acabar con nuestros miedos? Por increíble que parezca, las puertas que hemos tocado, buscando el poder para acabar con el miedo, no terminan ahí. Muchos de nosotros hemos buscado el autocontrol y el dominio propio sobre el miedo a través de las drogas, el sexo, los amigos influyentes y, en efecto, por medio de esa sospechosa riqueza y vana ilusión llamada dinero. Todo ha sido fallido, y lo cierto es que nuestros miedos siguen ahí, esclavizándonos y paralizándonos. Y aun cuando sea cierto que hay algunos que han llegado a superar ciertos miedos, nosotros creemos que esta es una victoria pírrica, es decir, falsa e incompleta, pues no se trata de vencer y dominar uno o dos miedos, sino de vencer a todas las modalidades de esa plaga inmunda que es el miedo, la que nos lleva a la frustración, a la impotencia y, lo repito, a la parálisis. A continuación, los 15 miedos más poderosos. 1. El miedo a la enfermedad, al dolor y al sufrimiento físico o corporal. 2. El miedo a la muerte de uno mismo y a la de nuestros seres amados. 3. El miedo a la soledad o el miedo a quedarnos solos. 4. El miedo a la vejez o el miedo a envejecer. 5. El miedo a los seres humanos. 6. El miedo a la ley y a la autoridad. 7. El miedo a la opinión y juicio de los demás, especialmente de nuestros seres queridos. 8. El miedo al rechazo. 9. El miedo al abandono. 10. El miedo a la pobreza económica. 11. El miedo a los temblores y a la naturaleza en general, a las tormentas, los truenos y a cierta clase de animales. 12. El miedo al tiempo, al presente, al pasado y al futuro. 13. El miedo a la locura o a volverse loco.
14. El miedo a la vida o el miedo a vivir. (15) El miedo a Dios. Todavía podríamos hablar de más tipos de miedos, como el miedo a la oscuridad y a la noche, al silencio, a los espacios cerrados y también a los abiertos. Existe el miedo a las alturas, al fracaso, a reconocer nuestros errores, o simplemente el miedo para hablar. Podríamos hablar también de un tipo de miedo muy común en esta época, como lo es el miedo a la gordura, a la obesidad y a la pérdida de la belleza y la fuerza física. En fin, no acabaríamos de citar miedos y de hablar de sus nefastas consecuencias, como la ira, la paranoia, y no en pocas ocasiones el pánico. Lo cierto e innegable es que el miedo está por todos lados, afuera y dentro de nosotros, y aún queda hablar en otra cápsula especial del peor de los miedos, el más absurdo y ridículo de todos. Me refiero al miedo, o bien a experimentar miedo anticipadamente. Hermano y hermana que estás esclavizado a estos y a otros miedos, debes de saber que el miedo no es algo natural y normal como lo pensamos y creemos. El miedo es una megacadena y suele, además de robarnos la paz y la confianza, enmudecer nuestras bocas para que no confesemos la verdad de que somos miedosos. Al mismo tiempo, por el miedo solemos decir amenazas, groserías y juicios a los demás y aún a nosotros mismos. Si estás cansada o cansado de ser esclavo del miedo, o mejor dicho, de los muchos miedos que tenemos, comencemos por reconocer y aceptar que todos somos, además de miedosos, cobardes y pusilánimes, arrogantes y orgullosos. En pocas palabras, miedosos por todos lados. Si de verdad quieres ser libre y empezar a vencer con autoridad y poder a cada uno de tus miedos y fobias, escucha, hay quien te quiere otorgar, por fe, el poder suficiente y necesario para vencer a cada uno de tus miedos. Escucha con fe las siguientes palabras. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el amor no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. El que tenga oídos, que oiga.